Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Mi nombre es Alberto Pérez y esto es Radio Negocios Federal, aquí en Ecomedios AM 1220. Compartimos con ustedes el programa del día de hoy y nos vamos a ir de viaje a la ciudad de Trevelín, también se le dice, y allí vamos a estar eh, charlando con protagonistas que tienen que ver con el municipio, en este caso con su director de turismo, y además también con una empresa muy importante allí de Trevelín, que es la empresa Viñedos Nant y Fol, que es una empresa modelo que exporta sus vinos al exterior, vinos de alta gama, y vamos a estar charlando con su dueño, con el CEO de la compañía, en nuestro programa del día de hoy. También tenemos muchas noticias, por supuesto, como siempre, le brindamos en nuestro programa. El señor Javier Martínez nos pone en el aire como todos los jueves y comenzamos nuestro programa, como lo hacemos desde este 2025, con buena música. Allí están los Heavy Tones para comenzar bien arriba nuestro Radio Negocios. Seguinos en www.radionegocios.com.ar. ¿Sabías que Omint Cobertura Médica Nacional cuenta con planes que se ajustan a vos y a tus necesidades? Más de 55 años brindando la mejor atención médica, con servicio de telemedicina para acompañarte 24/7, una app para que hagas tus gestiones en minutos y club de beneficios y descuentos para socios en todo el país. Omint, experiencia para lo que sigue. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Seguimos en Radio Negocios, estamos en Trevelín y estoy con Juan Peralta, que es el director de turismo de Trevelín y que nos recibe en su oficina aquí y, por supuesto, compartir este rato en nuestro programa. Bueno, no, por favor, Alberto, para nosotros es un placer. Bueno, en principio, saludarte y saludar a la audiencia. Es muy lindo que estén por Trevelín, que recorran una vez más, que puedan apreciar in situ lo que es la belleza de este hermoso lugar que tenemos los argentinos en la Patagonia, en la cordillera de los Andes. Y bueno, y aquí en esta oportunidad, encontrándonos en esta temporada de verano 2025, que ha tenido ciertas características, si quiere, atípicas, pero que ha sido una temporada aceptable para la actividad turística. El año pasado, cuando hablamos a través del Zoom, en el programa, en el otro programa, hablamos de toda la actividad esta turística que había tenido el 2024
y el movimiento que habían tenido con muchas de las cosas que se realizan. Uno dice, bueno, llega a Trevelin y estamos ahí nomás de Futaleufú, del otro lado en Chile. Hay un paso relativamente cerca para pasar a otro país como Chile. Pero me gustaría que nos cuentes un poco la economía, lo que genera esta ciudad en el ámbito empresario, porque hay muchas empresas, bodegas, tulipanes, bueno. Bueno, Trevelin se percibe a sí mismo como un destino turístico y productivo. A mí hay algo que me gusta mucho, que es la vinculación de la actualidad con lo que sucedió allá por los principios del siglo XX, puntualmente en 1885, cuando llegan los galeses, atraídos por lo que es el paisaje, por lo que son actividades económicas vinculadas a lo que ellos tenían en Gales, y que cuando llegaron a Madrid, 20 años antes, en 1865, no encontraron un paisaje similar, sino por el contrario, bastante árido. Sí. Entonces ellos empezaron a buscar y encontraron en Trevelin ese lugar para poder producir principalmente a partir de lo que es el aprovechamiento del terroir. Cuando llegan se encuentran con pueblos originarios que también ya venían trabajando en esa visión, y en aquel entonces se empezó a producir distintos elementos. La harina como uno de los... La harina era una de las mejores harinas del mundo, ¿no? Sí, bueno, por eso es el nombre de Trevelin, ¿no? Pueblo del molino en galés, tres pueblos del molino, donde con molinos impulsados por agua, no por viento, porque cuando hablamos de molinos siempre pensamos enseguida ese molino europeo holandés, ¿no? Impulsado por el viento. Aquí tenemos norias que ponen en valor lo que es las distintas vertientes y arroyos que bajan de la cordillera, y que impulsaba una noria justamente, y bueno, y eso generaba la molienda del trigo para la harina. Como bien decís, Alberto... Se puede visitar, les digo, se puede visitar porque hay un museo y se puede visitar y se ve funcionar el molino, así que no se lo pierdan. El molino harinero Nambaj, el molino harinero de Merwin Evans, que todo esto que en poquitas palabras estoy resumiendo, él lo cuenta y mostrando un molino que está funcionando actualmente de aquel entonces. Entonces, ¿por qué hago mención a todo esto? Esa visión de los galeses, esa visión de pueblos originarios, en encontrar en el Valle de Trevelin un lugar para producir, hoy se expresa en distintos elementos, como pueden ser los tulipanes, como pueden ser los viñedos, como pueden ser las zanahorias, como hace poquito la empresa Fenoglio o Franui, que elaboran una frambuesa bañada de chocolate, han elegido Trevelin para la producción de frambuesas en un predio de más de 120 hectáreas. También lo que hace a todo lo que es frutas finas, también lo que hace a la miel. Todas las actividades productivas de Trevelin tienen un agregado de valor que tiene que ver con el terroir, con algo que es único, que es justamente todas las bondades que genera tanto el suelo, el clima, el agua, bueno, todo ese mix que se expresa también en la cerveza. Y, por ejemplo, en el tema puntual de viñedos tenemos una indicación geográfica que nos dice que los vinos de Trevelin son únicos. Y son únicos por todo esto que estamos hablando, y en ese sentido ese concepto de valor, esa visión desde el turismo sustentable... Son únicos porque están en una altitud y latitud específica, o porque no tienen competencia del otro lado de la cordillera. ¿Cómo es el tema? O sí, del otro lado de la cordillera también se producen vinos. Yo no tengo información de que se estén produciendo vinos en Chile, pero sí... En esta misma latitud, claro, ¿no? Pero sí, obviamente más al norte sí. Sí, más al norte sí. Tenemos un montón de lugares vitivinícolas en Chile. Hemos venido de ahí y no hemos visto, por eso te lo pregunto. Quizás es una cuestión de que alguien se arriesgue e invierta como hace unos 10 años atrás lo hicieron en Trevelin. Claro. Pero digo, es una combinación. El lugar sí, la latitud y la altitud está claramente que es un factor, pero eso que representa el clima, son vinos de clima frío. Por ejemplo, el año pasado fue una de las vendimias más frías en la historia de Trevelin de estos cortos 10 años. Cortos, claro, pero bien aprovechados 10 años, donde se genera que la planta nos genere el punto de madurez. ¿Qué pasa? Es más ácido el vino. Entonces le da una característica muy específica en boca. Entonces todo eso que va generando en el sabor, en el aroma, en la textura, en el color, hace que sean vinos únicos. Ayer recibimos a 5 sommeliers
de los más importantes de Latinoamérica, que podrían haber ido a Mendoza, podrían haber ido a San Juan, podrían haber ido a otro polo vitivinícola, pero eligieron Trevelin porque llama la atención principalmente. Y esa cuestión productiva se expresa de lo turístico. La ruta del vino de Trevelin es sin duda el incipiente y último atractivo que se está desarrollando. ¿Qué quiero decir? Está desarrollando como idea de turismo. No, también. ya vienen personas específicamente por los vinos de Trevelin. Ya Claro. es un atractivo, ese concepto técnico de atractivo, de atraer personas hacia el lugar, los vinos de Trevelin ya lo están haciendo. Entonces, tenemos hoy 21 empresas vitivinícolas en Trevelin. Algunas ya más desarrolladas. Impresionante. Pero ese número, que hace un año atrás estaba en 16, hoy ya pasó a 21 y viene aumentando. Y hace 10 años estaba en una. Y hace 10 años era solamente en Antifol, que fue el pionero, claro. Y esa visión se viene desarrollando en una cuestión que es muy particular, de que las inversiones que llegan son inversiones que ya entienden cuál es el concepto del destino, cuál es el concepto de lo productivo, saben que la alianza con el turismo es clave y estratégica, saben que en la alianza con el cuidado del medio ambiente es clave, y así, por ejemplo, dentro de poquito tiempo vamos a tener nuevas producciones que ya están, digamos, en ejecución, pero que el tiempo desde que se invierte hasta que se empieza a tener los primeros resultados de la producción pueden ser entre 4, 5 y capaz que más años. Bueno, dentro de poquitos años, calculo que el año que viene ya vamos a tener muchas inversiones muy fuertes en dinero y en superficie. Gente que viene del exterior, me contaban, a invertir en esta zona. Sí, por esto que te le estoy contando, y con una visión distinta y una visión que aporta y jerarquiza. Por ejemplo, contarles que está en camino el primer viñedo en el bosque de Argentina. Ah, qué buena noticia. Un grupo de inversores de Rosario, es en este caso, eligieron una zona boscosa, eligieron no tocar ninguno de los cipreses ni maitenes que están en el lugar, y los viñedos están debajo de ese extracto arbóreo. Obviamente que hay, digamos, distintas parches de luz para que la vid pueda desarrollar, Claro. Pero ingresar a un lugar que es un viñedo en un bosque. Eso pasa únicamente aquí en Trevelin y calculo que dentro de muy poquito tiempo se va a poder visitar. Hay incluso una visión turística muy interesante de hacer un restaurante en una zona de alta del lugar con vista 360. Ya han terminado su bodega, están pensando en opciones de glamping, que son distintas unidades funcionales pero insertas en el bosque, con un concepto muy ecológico y con una visión de sustentabilidad. Todo esto que hablamos del viñedo también se expresa en distintos tipos de alojamientos que están llegando, desde domos de lujo, desde lodge, todo lo que hace también a la pesca deportiva es una de las actividades que viene creciendo muy bien. Por ejemplo, ahora en la temporada de verano, que hubo un comportamiento de la demanda que fue inferior a otros años, pero que fue distinto y que generaba, digamos, mucha incertidumbre, los lodges de pesca trabajaron todos a un muy buen porcentaje de ocupación, con un público estadounidense, y entendiendo que la pesca deportiva es algo que Trevelin se está distinguiendo también. Un público estadounidense que viene a esto, viene a pescar aquí con un incentivo muy interesante y además con una respuesta económica para la ciudad y para las empresas muy interesante también, ¿no? Sí, sin dudas, son promedio de estadías largos, de más de 10 días. Es una cadena de servicios que funciona, que no solamente es el lodge, sino que es el guía, sino que es quien le ofrece los distintos insumos a esos lodges de gastronomía, sino que también tenemos a los pescadores, algo que empezó a cambiar en el último tiempo. Antes era una burbuja que por ahí se manejaba más desde sus actividades íntimas, y ahora los vemos en el pueblo, lo vemos en la feria de la plaza, los vemos tomando algo en alguna cafetería. Identificamos al turista estadounidense y sabemos que justamente son los pescadores que vienen en esta temporada de pesca que tenemos aquí en el lugar. Por otro lado, también es muy interesante lo que está sucediendo con el segmento del turismo de bienestar. Llegar a Trevelin a poder conectar con la naturaleza, a poder entender todo esto que estamos hablando desde lo productivo, pero desde lo agroecológico. Ya son muchos los emprendimientos que están desarrollándose con esa visión. Desde la actividad de baños de bosque, que es una actividad a nivel mundial muy reconocida, hasta todo lo que tiene que ver con... Contame un poquitito y contale a los oyentes qué es esto de baños de bosque. Bueno, baño de bosque es una actividad de contacto con la naturaleza que se vincula a lo que es prácticas, obviamente, introductorias a la meditación, prácticas que tienen que ver con una visión, si se quiere, espiritual acerca de entender
a dónde estamos en el mundo aquí en Trevelin, contarles a la audiencia que muy cerquita de aquí tenemos bosques milenarios de alerces, árboles de 2600 años de antigüedad, de un diámetro de más de 3 metros, de 57 metros de altura, como el obelisco, para que tengan una referencia bien clara. Y toda esa naturaleza, todo esto que tenemos aquí, es el bosque andino patagónico, con las aves, con la fauna, bueno, con otros ejemplares de flora. Hay una actividad que justamente la acabo de mencionar, en inglés es Forest Therapy, que es muy, por ejemplo, en Costa Rica o en distintos lugares de Europa está muy desarrollada. Y aquí en Trevelin este año comenzó a brindarse y de una manera muy bien recibida por el turista, que tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la conexión con el lugar. Te propongo algo, hacemos un pequeño corte y regresamos para seguir charlando. Claro que sí, Alberto. Seguinos en www.radionegocios.com.ar. Bueno, muy bien. A esta hora de la tarde contarte algunas noticias de la gente de Omint. Omint Assistance te cuida mientras vos viajas tranquilo, por eso durante todo el mes de marzo aprovechar los descuentos que tiene para vos. Accede a un 35% de descuento y 3 cuotas sin interés en coberturas seleccionadas que incluyen médicos online en todos los destinos, flexibilidad para modificar fechas de vouchers, cobertura por pérdida de equipaje. Para más información ingresa a la web o a las redes sociales de Omint Assistance. Y nos habla de la vacunación. El inicio de clases implica una mayor exposición a ciertas enfermedades. Por esto, el Grupo Omint te invita a ver sus redes sociales para poder escuchar el video del doctor Ricardo Teijeiro, donde explica la importancia de revisar los calendarios de vacunación de los niños y niñas para prevenir enfermedades y evitar su propagación. Está disponible en las redes sociales. Recordá que para conocer los vacunatorios disponibles podés revisar tu cartilla en omint.com.ar desde la parte de autogestión. No esperes a último momento, revisá las vacunas necesarias y asegurá el comienzo de clases saludable. Y por último, Omint tiene un nuevo sitio informativo, el blog Consultorio Abierto. En este espacio podrás encontrar todo lo que necesitas sobre el bienestar, autocuidado, nutrición, prevención y mucho más. Si te interesa saber más, puedes seguir todas las novedades en sus redes sociales o ingresando en la web de omint.com.ar. Sé parte de esta comunidad y mantenete informado para cuidar de vos y tu familia. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Seguimos en Radio Negocios, estoy con Juan Peralta, el director de turismo de Trevelin, o como quieran llamarlo, porque la verdad es que se dice de muchas maneras, ¿no? ¿Ustedes le dicen? Trevelin. Bueno, y hablando de todo lo que se genera en este lugar de esta comarca. Estamos en la provincia de Chubut, para los que no conocen este lugar, les digo, tienen que venir porque es un lugar bellísimo, un lugar donde se respira aire puro, donde, bueno, hay un montón de actividades como recién nos contaban y también actividades que me gustaría que le cuentes a los televidentes y a los oyentes que se pueden llegar a venir. Esas inversiones que vos decís que están ahí en la gatera como para poder generarse y poder seguir creciendo como ciudad, como pueblo y como también como un lugar característico donde la gente del mundo le ponga foco. Bueno, vamos a graficarlo con algunos datos, si querés, así también podemos resumir este momento histórico que está viviendo Trevelin y que sin duda es un dato atractivo para inversores. Estamos permanentemente recibiendo nuevos inversores y para nosotros es muy interesante poder tener estas primeras charlas que tenemos con ellos en contarles cómo viene Trevelin. Por ejemplo, en 2019 fue el momento en que yo llego a la gestión, desde donde podemos hablar de datos objetivos. Llegaban alrededor de 10.000 turistas al año. Hoy estamos llegando a los 40.000 turistas al año. En estos 5 años ha crecido exponencialmente la cantidad de visitantes, con un mes nuevo, que es el mes de octubre, con el campo de tulipanes.
Claro. donde ahí tenemos una gran afluencia. También contarles que pasamos de tener 690 plazas a tener hoy casi 1.600 plazas hoteleras. Ajá. Con una proyección a destinos, a alojamientos que son vinculados a los destinos sustentables. Estamos hablando de lugares con mucho lujo, lugares con mucha calidad. También las actividades que han pasado de 10 actividades, hoy tenemos 50 actividades que se pueden ofrecer vinculadas a la naturaleza, el turismo naturaleza como un atractor muy interesante y distintas actividades que le dan un toque distintivo como el astroturismo, el ecoturismo, el turismo rural comunitario también a partir de caminatas y conocer la naturaleza a partir de lo que el mismo joven del lugar le explica a los visitantes. También lo que tiene que ver con el turismo rural, que hemos mencionado en el bloque anterior, todas las producciones, todas tienen su correlato turístico. Cualquier producción importante del Valle de Trevelin tiene la posibilidad de hacer visitas guiadas para poder conocer esa producción. Y también lo que hace a todo lo que es el turismo cultural, ya que hay muchos sitios históricos, mucha cultura aquí hoy presente. Es un destino pluricultural y también hay muchas actividades que se pueden conectar con esas culturas. Juan, hay algo que habíamos hablado y que vamos a reforzar ahora, que es el turismo que viene en sus motorhome, que es algo que vino para quedarse no solamente en la Argentina, en el mundo, sino también en nuestro país. Y teniendo la frontera tan cerca, muchas veces se cruza, ¿no?, para hacer la carretera austral o la ruta 40. Bueno, ¿cómo está la infraestructura para para esa cantidad de gente que viaja, que también consume en la ciudad y que, por supuesto, visita la ciudad 1 o 2 días, se queda porque es una cosa preciosa, para ese tipo de viajante? Bueno, en el plan que tenemos de turismo, el plan estratégico de turismo, el segmento de motorhome es clave. Pensamos en cómo captarlo, pero también pensamos en cómo regular los servicios. Claro, porque es el gran problema que tienen los que viajan en motorhome, ¿no? Estacionar en un lugar, no se pueden estacionar frente a las plazas, y la gente necesita tener un servicio también de desechos, porque bueno, es algo que vino y está en todo el mundo, ¿no? Hay lugares en el mundo donde, por ejemplo, Walmart o los supermercados ofrecen los playones para poder quedarse. Y a veces los municipios más chicos les cuesta resolver ese tema, ¿no? Cuando te llegan 10, 15 motorhomes juntos. Bien, lo que nosotros tenemos aquí en Trevelin, como decía recién, es un segmento de mercado al que consideramos estratégico, que se ha potenciado mucho después de la pandemia principalmente. Claro. Tenemos distintos tipos de motorhome, tenemos desde los europeos, que tienen un alto valor económico, la unidad de traslado, a un público nacional, un público donde recorren, pero que las necesidades son similares. En ese sentido se ha regulado 2 cosas, el lugar de estacionamiento, donde sí y donde no, la cantidad de noches de pernoctes permitidas. ¿Dónde sí y dónde no? A ver, para la gente que viene. Bueno, donde se pueden estacionar, aparcar para pernoctar es en todo lo que es la costanera del río Percy. Ahí hay un lugar establecido donde todas las personas que llegan y quieren pernoctar lo pueden hacer cumpliendo la ordenanza. Por supuesto. Y a partir de eso pueden pernoctar hasta 2 noches en el destino. En ese lugar de manera libre. Libre y gratuita, sí. Y lo que ha potenciado esta ordenanza son nuevos lugares, que más allá de Nantifol, que es lo que hablábamos recién acerca de Viñedo también. Sí, Sergio siempre es un camping de motorhome. Es un camping. En realidad, Sergio siempre me contaba, y el año pasado cuando estuvimos, ¿no?, que nosotros pensamos en ese tipo de clientes, ¿no? Por eso hicimos ese camping de motorhome, ¿no? Bueno, ¿qué brinda? Brinda el tema de poder... la parrilla, la luz, el lugar donde los desechos. Poder tener, digamos, descarga de efluentes, de aguas grises, de aguas negras, todo lo que tiene que ver con Wi-Fi, una dársena que sea cómoda para el motorhome, lo que decía recién de la parrilla, conexión eléctrica, y de esa manera captar ese segmento. Y esta ordenanza promovió que otros lugares empiecen a desarrollar, y aquí tenemos en la entrada a la localidad un lugar nuevo donde también se puede hacer la descarga de efluentes locales, con un costo que es muy bajo, y donde se puede solamente contratar el servicio de descargas o también poder quedarte en alguna de las dársenas de acceso.
esa visión es muy interesante porque... ¿Eso es del municipio o es privado? Es un lugar privado, pero Ajá. que se promovió a partir de la ordenanza que se sancionó, será más o menos a fines del año pasado. Creo que fue octubre, noviembre, donde quedó promulgada. Ujú. Entonces, todo lo que representa, por ejemplo, la descarga en ese lugar, es una oblea que te permite también entrar al Parque Nacional Los Alerces, que Claro. estamos acá muy cerquita. Entonces, en el Parque Nacional para entrar te dicen, ¿pero ya descargaste? Sí, acá está la oblea desde Trevelin, que con el sello municipal, tanto en Antifol como en Ruta 259, que es el nombre del otro camping, bueno, se puede, digamos, hacer esas descargas. También en Esquel se puede hacer en la terminal de ómnibus, pero comparado, por ejemplo, el precio de la empresa esta local con la terminal de ómnibus está muy por debajo, pero muy por debajo, ¿eh? Estamos hablando de 4 o 5 veces menos de lo que se está cobrando en otros lugares. Esa visión... Sí, también muchas veces el viajero, el viajero argentino y el viajero también extranjero que viene con diferentes tipos de motorhome, algunos hasta son camiones, hemos cruzado gente de todo el mundo, Uh-huh. necesita un lugar donde quedarse. Es decir, físicamente ya solamente el vehículo ocupa un lugar y necesita esos lugares, ¿no? Los municipios están preparados en toda esta zona, en toda esta comarca, como para poder recibir a toda esa gente del exterior, especialmente los que vienen. Yo he visto de Francia, he visto de Alemania, de todos lados. En el caso de Trevelin, sí. Es un municipio que se ha ayornado y adaptado a las necesidades de este tipo de transporte que lleva, digamos, también a una conexión con Chile, con la Ruta 40, con todo lo que representa estar quizás 2, 3, capaz que más noches, pero sabiendo que esos turistas están recorriendo, ¿no? Y en ese trajín... Porque antes, ¿cuánto era el promedio de un turista que se quedaba aquí? Bueno, antes estábamos en las 2 noches. 2 noches. Más o menos. Y ahora subiste a 4. 4,5, sí. Claro. 4,5 noches. Duplicaste. Se duplica, que tiene que ver con la cantidad de actividades, tiene que ver con lo que es el posicionamiento, tiene que ver con un montón de acciones de marketing que seguimos trabajando y tiene que ver con algo que nos pasa mucho de que llegan los turistas quizás sin saber lo que se van a encontrar y una vez que llegan, que ven, que recorren, bueno, deciden quedarse por todo lo que tienen para hacer o vuelven o vemos que vienen otras personas que fueron recomendadas por las personas que estuvieron aquí. Sí. Eso nos pasa muchísimo. Y que tiene que ver también con el nivel de satisfacción en las expectativas que traen. Entonces, eso para nosotros es muy importante, tratar a cada visitante muy bien, justamente pensando en esto, ¿no? Y también con la otra pata, que es fundamental, que es la parte de redes sociales. Vemos publicaciones, vemos historias positivas en Instagram principalmente, y eso nos da la tranquilidad de lo que estamos haciendo y proyectando va en línea con lo que está pasando. Bueno, la última, para no sacarte más tiempo. ¿Cómo proyectás el futuro? Bueno, Trevelin se sueña como uno de los destinos turísticos más importantes de la Patagonia y de Argentina, pero tenemos algo que es crucial, Alberto, que es ver cómo marcamos el crecimiento, marcamos los umbrales de crecimiento. Está pasando que vemos indicadores y está aumentando mucho, pero no queremos caer en la masividad. Queremos que el visitante que llega a Trevelin sepa que va a encontrarse un lugar que es muy cuidado, un lugar que va a encontrar mucha responsabilidad con todo lo que son los conceptos de sustentabilidad y con una intención de que sea el turismo la actividad principal económica del destino. Trabajamos para eso. Por ahora vamos en el camino que pensamos allá por 2019, pero sabemos que estamos recién empezando, es muy incipiente, es un crecimiento muy nuevo, si se quiere, con esta visión del turismo sustentable. Hemos tenido un respaldo y un impulso muy fuerte en noviembre del año pasado, cuando ONU Turismo lo distingue a Trevelin como uno de los Best Tourism Villages, o mejores pueblos turísticos rurales del mundo. Ahora tenemos... Aquí está la nominación atrás nuestro. Y eso nos lleva a que la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que se entiende desde lo que es la sustentabilidad a partir del turismo, bueno, ha sido reconocido de manera internacional por el máximo organismo de turismo. Obviamente que nos llena de orgullo, pero también nos pone en una responsabilidad que es muy fuerte de mantener primero y después de que el crecimiento que le queremos dar sea
justamente el sustentable y que no impacte el turismo. Claro, y además adelantarse a lo que puede venir, porque también es cierto que vos en la primera parte de la charla hablaste de los viñedos, de la cantidad de gente y de sommelier que recibiste, y esos sommeliers son difusores en el exterior del vino, y mucha gente dice, ¿por qué no vamos a ese lugar tan remoto? De paso hacemos la Ruta 40, conocemos el fin del mundo y probamos esos vinos o pasamos un tiempo, ¿no? Entonces empieza a venir ese tipo de turismo extranjero de alta gama que, bueno, que si se empieza a multiplicar hay que empezar a pensar en cómo sostenerlo, ¿no? Sí, y desde lo técnico, Trevelin tiene que sostenerse siempre desde su oferta, desde su identidad, desde su autenticidad, desde su esencia, y no caer en lo que le pasa a muchos destinos, lamentablemente, que es empezar a cambiar porque es lo que pide la demanda o lo que pide el turista, sabiendo y entendiendo que como está Trevelin, hacia dónde apunta y la forma de ser que tienen los servicios, hay un público específico que va a llegar. Pero bueno, el desafío es ese, es no caer en la masividad, no generar impactos ni sociales, ni ambientales, ni tampoco económicos, porque quizás si hay mucha dependencia del turismo y en temporadas que quizás puede variar y ser menor la afluencia, muchas empresas pueden ser altamente perjudicadas. Entonces hay que entender muy bien el concepto y saber que cuando el turismo está en el lugar, cualquier actor de la economía se ve beneficiado, desde el artesano, desde la farmacia. Han llegado, Alberto, en el último tiempo, por ejemplo, dueños de pollerías. Dueños de pollerías. A felicitar y agradecer, porque claro, o de carnicerías, llegan los turistas, van a la cabaña y que van a comprar para comer. Bueno, ha incrementado muchísimo la venta de cualquier tipo de producto o de servicio en Trevelin a partir de la actividad turística. Es un motivo de alegría, pero también de esto que decíamos recién, ¿no? Cómo cuidamos ese aspecto de la economía pensando en la sustentabilidad. Juan, muchas gracias. No, por favor, Alberto. Muchas gracias. Agradecimiento es mío y bueno, qué lindo que estén aquí y bueno, esperemos que sigan viniendo todos los años. Dale. Que anden muy bien. Seguimos en nuestro Radio Negocios. Seguinos en www.radionegocios.com.ar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Seguimos en Radio Negocios y estamos en Trevelin. Estamos en la bodega Nant y Fold. El año pasado estuvimos aquí, pero ahora inauguramos este nuevo programa que con tanto gusto hacemos. Estoy con Sergio, con su dueño, charlando de vinos y de empresas. Señor, y por supuesto, primero, por segunda vez. Gracias. Gracias por la invitarme. visita y saludo a toda la gente de Radio Negocios. Bueno, quiero que me cuentes. Primero, esta bodega es una bodega que vos creaste cuando había muy pocas bodegas boutique en este tipo de suelos y en esta zona en general, ¿no? Bueno, para los que no nos conocen, somos Viñas del Nantifol. Estamos en el oeste de la cordillera chubutense, en la localidad de Trevelin, en un valle llamado 16 de octubre, en el valle de Trevelin. Y bien hacías referencia, cuando nosotros comenzamos con este emprendimiento, no había ningún tipo de antecedente de esta actividad
acá en el valle. Plantamos allá por el 2010 el primer cuadro de Pinot Noir. Llegar a la primer vendimia nos costó mucho, el doble de lo que hoy nos cuesta llegar a que una planta se ponga en producción. Sí. Teníamos que descubrir cómo era eso de producir en una región tan extrema. Calculen que nosotros estamos en una extremidad tan austral del planeta que no es que en el ciclo productivo tenemos una o dos heladas, tenemos un piso de 40 heladas, algunas de ellas hasta 9 grados bajo cero, algunas de ellas hasta 14 horas de duración. Eso hace que sea una vitivinicultura de clima extremo, eso hace que tengamos que superar el desafío de convivir con las heladas, no es ningún imposible, pero sí es un desafío, y eso se logra con tecnología y con trabajo. 2016, primer vendimia. En ese momento no solo estábamos marcando un antes y un después en la historia productiva de nuestro valle, sino que estábamos corriendo la frontera sur del vino a nivel mundial. No había registro en ese momento de un viñedo más austral que el nuestro. Hoy ya existen viñedos más australes todavía. Hoy existen viñedos más australes. Hay una realidad. El cambio climático hace ya tiempo que dejó de ser una inquietud teórica. Claro. Es una realidad con la cual tenemos que aprender a vivir. El mapa productivo a nivel mundial no está exento de este cambio climático, entonces lo que uno ve es como un movimiento de las zonas productivas. Regiones que históricamente eran aptas para un tipo de actividad, Sí. hoy lo dejan de ser, y regiones impensadas, el Valle de Trevelin para la vitivinicultura hace una década y media, 2 décadas era una locura, Sí. hoy es una Como realidad. más al sur en Chubut, por ejemplo, ¿no? Bueno, la zona de Sarmiento. Claro, cerca del mar, ¿no? Cerca de la montaña, de la cordillera y cerca del mar. Bueno, en los viñedos ahí cerquita de Camarones, en Bahía Bustamante. Claro. Vos los ves y te impresiona, porque aparte el mar está en la rompiente y el agua llega a metros del viñedo. ¿Cómo se logra, Sergio, producir una bodega de alta calidad? Porque tus vinos llegan al exterior y con una calidad de excelencia, luchando contra todas las adversidades que tiene el tiempo en estos lugares, ¿no? Es decir, como vos hablabas, las heladas, los fríos, el tema de los incendios muchas veces. Sí, sí. ¿Cómo uno planifica el negocio o cómo lo mira a futuro? Mirá, Porque el vino es algo que, digo yo, ¿no? El vino es algo que lleva mucho tiempo para producir, ¿no? Obvio. Es decir, esto Obvio. llevó muchos años hasta que llegó a Obvio. esta calidad y a esta altura. muchísimo, 10 Claro, años. claro. 10 años mínimo. Mínimo. Mínimo en nuestra historia. Sí. Mirá, yo siempre digo lo mismo. El componente principal es salud. Esperá que me lubrico un poco Sí, la garganta, sí, porque vamos todo a muy tomar un lindo, poquito, pero claro. Exquisito. un rosé de Pinot Noir, un rosado de Pinot Noir, Muy bueno. elegido uno de los mejores rosados de Argentina. En esta industria, en esta actividad, el componente principal es la pasión. Si vos no lo haces con pasión, si solamente lo racionalizás, no lo haces. Acá tiene que haber un componente que en nuestro caso es familiar, viene desde la genética. Mi mamá es italiana, mis abuelos y bisabuelos toda la vida tuvieron viñedos en el norte de Italia. Y eso hace que uno tenga una pasión por lo que haces que trasciende todo. A partir de ahí, esa misma pasión es la que te lleva a tener un amor propio de hacer las cosas lo mejor que te salgan. El compromiso es absoluto. Toda la familia le dedica la vida al emprendimiento. Para nosotros nuestras plantas son nuestros hijos. Obviamente que hay un componente llamado terroir que tiene que ver con la identidad y la calidad de los vinos, esa combinación de suelo, esa combinación de clima, en los métodos de producción que tenés que aplicar y que te obligan esa misma combinación de suelo y clima, pero en paralelo está esa pasión
y ese amor propio de dar lo mejor, de estar en cada detalle, de agacharte a sacar un yuyo si lo ves, de tocar una planta como si fuera un hijo tuyo, te iba a decir como un ser vivo, es un ser vivo, Sí. Y de continuamente estar investigando, asesorándote, charlando con gente que sabe a ver cómo lográs la excelencia, desde cosas básicas que hacen a, no sé, a cómo la fertilizás, a cómo la podás, a qué tratamiento le das, hasta un equipo de químicos analizando la composición de una manguera que traslada el vino para ver si la cambiamos y mejoramos un 0,0001 la calidad de los vinos, desterrando un componente químico de esa manguera que hoy está sustituida por otra de mejor calidad que no lo tiene. Así es, te juro que así es una vida es constante, entregada. es una vida constante. Y una vida que transmitís de generación en generación a tus hijos también, que están tomando parte de ese trabajo en la bodega. Fundamental. ¿Cómo es esa relación padre-hijo? Que a veces los hijos no quieren ser igual que los padres, pero en el tema del viñedo y del vino hay una tradición que se pasa de generación en generación. ¿Por qué? Yo pienso que la misma actividad, primero que venís de una tradición familiar y en un momento vos sos el responsable de darle continuidad a esa tradición. Sí, pero un abogado, por ejemplo, no te sale un hijo abogado, por ahí te sale un hijo arquitecto. En cambio, en las bodegas se da esa particularidad de que los hijos, especialmente hombres y mujeres también, quieren continuar con el legado que dejaron tu mamá, tu abuelo. Yo pienso que el ser abogado tiene su pasión, al que le gusta, lo hace, es como un actor, me imagino a alguien en un juicio con pasión, y es como un actor que sube al escenario, se pone en el personaje y da todo en el escenario. Bueno, un abogado me lo imagino igual, con esa pasión. Pero acá hay un componente que se le suma a la pasión, es el amor por lo que vos estás haciendo. Claro. Sinceramente, cuando nosotros hicimos en el 2016 la primer vendimia y logramos la primer botella de vino, bueno, te das una idea, la emoción claro. del seno familiar. En ese momento todavía mi papá estaba en vida, falleció hace 1 año y medio, mi mamá, mi hijo, yo. Fue como parir algo. Pusimos la botella claro. y se hizo un silencio. Claro. Y lo primero que pensamos es pensar que esto sale de este suelo. Claro. Pensar que nosotros, está en nuestra mano. Y que hicimos un esfuerzo muy diferencial para venir a este lugar de la Patagonia a hacer prácticamente la primera bodega más al sur de nuestro país y lograr este tipo de vino, ¿no? Sí, tal cual. Y tratar de superar un montón de desafíos. Yo creo que lo que nos diferencia con otras actividades es el amor que se le pone. Y ese amor se cultiva. Ese amor se cultiva desde las bases, desde chico. Sí. Ese amor, junto con esa pasión, vos se lo vas transmitiendo consciente e inconscientemente a tus hijos. Yo me vi a los 30 y pico de años, casi 40, con unas ganas de desarrollar esta actividad en una latitud superaustral, en un lugar donde no había ningún tipo de antecedentes, y vos te preguntás, pero ¿cómo es que sale de mí estas ganas? Y mirás un poquito para atrás y decís, evidentemente mis padres, mis abuelos de chiquito me fueron internalizando ese amor hacia esa actividad. Y creo que eso es lo que marca la diferencia con otras cosas, ¿no? Te propongo un corte. Hacemos un pequeño corte, hacemos un pequeño brindis y seguimos charlando. ¿Vamos a boxes? No. Un cortecito y ya volvemos a nuestro programa. Gracias.
Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. ¿Sabías que Omint Cobertura Médica Nacional cuenta con planes que se ajustan a vos y a tus necesidades? Más de 55 años brindando la mejor atención médica, con servicio de telemedicina para acompañarte 24/7, una app para que hagas tus gestiones en minutos y club de beneficios y descuentos para socios en todo el país. Omint, experiencia para lo que sigue. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Y seguimos charlando con Sergio aquí en este lugar maravilloso de la Patagonia Argentina. Y ahora te propongo, hablaste de la familia, hablaste de las emociones, hablaste de la pasión que se tiene por estos viñedos, por hacer estos vinos, por la familia, pero me gustaría que hables un poco de la industria en general. Hoy la industria vitivinícola está tomando mucha fuerza en la Argentina, tomó mucha fuerza. Hay muchos vinos en las góndolas de los supermercados, muchas marcas diferenciadas, muchas marcas que antes hacían vinos a granel y ahora logran muy buenos vinos para el paladar, y me gustaría que me cuentes cómo es ese proceso. Mirá, yo pienso que somos parte de un cambio que se está produciendo. Seguramente vos, yo, nos criamos con otro formato de tomar vino. El vino, cuando nosotros... Mi papá me daba vino con soda. Olvídate, vino con soda, vino en damajuana, los varietales no estaban diferenciados, era vino tinto, vino blanco y un clarete a lo sumo. No estaban identificados los varietales, no se hablaba de maridaje, no se hablaba de descriptores, no se hablaban de un montón de cosas. No se hablaba de terruño. De terruño, de terroir. Y las nuevas generaciones dejaron ese principio de vino complemento de la comida, o sea, era, ¿con qué vamos a comer? ¿Qué vamos a tomar para comer el asado? Claro. El vino era el complemento del asado. No, hoy el vino es un elemento en sí mismo. Las nuevas generaciones, sobre todo, les gusta descubrir los diferentes varietales, les gusta probar cosas nuevas. No están limitados ni atados a ningún horario ni a ninguna comida. Toman el vino como lo toman los europeos, independientemente de un horario y de una comida. Gracias a Dios, ese cambio se dio en poco tiempo, en apenas unas décadas, y hoy estamos viviendo un nuevo mundo del vino. Sí, yo recuerdo, y seguramente mucha gente que nos está viendo lo recuerda, que el Borgoña era el vino como de calidad, de excelencia, ¿no? Pero bueno, hablar de un Gewürztraminer, de un Riesling como tenemos nosotros. No, si hablabas de un Riesling era porque era la botella azul alemana. Tal cual. Era así, ¿no? Sí, no salías de ese formato. De ese formato. Viste, impensado un Riesling en barrica, como lo hemos puesto nosotros en 14 meses de roble francés. Entonces, las nuevas generaciones, gracias a Dios, se han animado a ir más allá, han tomado el vino como un elemento en sí mismo, se juntan a tomar vino. Claro. En un famoso bar wine. En las casas. En las casas. Nosotros cuando salimos a promocionar el vino y nos presentamos en diferentes vinotecas, hacemos capacitaciones en restaurantes, vos ves un público masivo y el interés que tiene y lo que saben. A veces es sorprendente, a veces te enseñan a vos porque están muy acostumbrados a tomar vino. Sergio, ¿y ese público es de una franja etaria de qué edades? Mira, en general es un público que va entre los 25 años y los casi 40, 45, ¿viste? Un público hoy joven, en realidad,
que hasta algunos ni se casaron, Exactamente. hasta algunos ni se casaron, y que destacan esto de la amistad, de estar Y todo lo que implica no yo en le digo- matrimonio, sino en amistad con personas, y el vino como parte de ese Sí, mundo, sí, ¿no? Tal cual, sí, es como parte de esa escenografía, donde ya se juntan un día, un horario, un día a la semana, un día al mes, donde comparten experiencias, donde prueban, catan diferentes estilos por regiones o por varietales. Y la verdad que, qué sé yo, pienso que es algo muy positivo para la industria del vino. ¿Qué necesita Argentina para exportar más? Porque salimos de la Argentina y vemos muchos vinos chilenos. Y vemos pocos vinos. Vemos vinos de las grandes bodegas, pero de las marcas, pero ¿qué se necesita para que la Argentina tome a la industria del vino como una industria exportadora? Yo pienso que a la Argentina, y esto es una apreciación personal, Sí. le falta lo mismo que le falta en otros rubros: continuidad, seriedad, hacer las cosas bien y tener un mínimo de orden, desde lo económico, desde lo legal, desde la seguridad jurídica, y como productores desde el ser serios. Claro, que no te cambien las reglas todos los años. Y nosotros durante años usábamos la palabra Borgoña como si nada, Claro. y es una denominación de origen. Claro. La palabra champán, eso de mandar una muestra, te dicen que sí, la partida que mandás no es la muestra, es otra cosa. Eso hizo que durante años, y es una apreciación mía, perdiéramos mercados. Claro. Conseguir un mercado muchas veces te puede llevar años y lo también décadas, y lo destrozás con una acción. Claro. Yo pienso que en eso estamos cambiando. Somos un país joven. A veces digo, estamos en la adolescencia, tenemos que salir de esa adolescencia y... Sí, somos un país joven, pero también si nos comparamos con Australia o nos comparamos con California, también son países jóvenes como nosotros. Sí, y ellos desarrollaron otro tipo de industria del vino, No, seguro. con otras características, con otras formas, pero bueno, vos sabés muy bien que ellos exportan mucho de esos vinos, ¿no? Que es como lo tomaron como una industria. Pero bueno, los argentinos somos como unos eternos rebeldes adolescentes, o sea, nos gusta, siempre está en nuestro ADN transgredir normas. ¿Qué tanto lío? Pues poner Borgoña, la pongo, no pasa nada. No pasa nada, sí que pasa. Claro. Se te cierran mercados. Claro. Entonces, estamos muy acostumbrados a manejarnos así. Creo que, no sé, ojalá que tantos tropiezos que hemos tenido como país, tantos golpes que nos hemos dado, nos lleven en algún momento a transitar un camino que no es difícil, porque hasta lo copias hoy en día, no necesitas descubrir nada, Claro. necesitamos hacer las cosas bien y punto. Claro. Claro. Yo lo veo así. ¿Tenemos en la Argentina un Messi del vino? Yo pienso que Messi es un equipo, y en Argentina Messi no sería Messi sin Di María, sin todo el equipo que conforma la selección argentina. Yo pienso que tenemos muchos referentes y muy buenos referentes, tanto en la elaboración de vinos, tanto en lo que es el manejo de un viñedo, como lo que es la transmisión de los vinos a través de los sommeliers, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tenemos gente muy talentosa. En todos los ámbitos Argentina tiene gente muy talentosa. Si vos mirás en la medicina, en el desarrollo de tecnología, nuclear. Por donde vos mires, nos distinguimos. Por eso a veces no entendés cómo estamos donde estamos, porque tenemos lo mejor de lo mejor, ¿entendés? Hasta el Papa argentino tenemos. Y sí, pero ¿qué pasa para que seamos exitosos? Para que realmente nos vaya bien. Nos vaya bien significa, no vos y yo que estamos sentados acá, que nos vaya bien, siempre
hago referencia a mi familia, al staff. Chicos, seamos agradecidos. Medio país hoy no tiene resuelto dónde duerme, qué come y su salud. Y a eso me refiero para que nos vaya bien. Claro. Porque el éxito individual para mí no tiene perdurabilidad en el tiempo. Que nosotros estemos acá en un lugar paradisíaco, tomando un buen vino, haciendo una filmación para un programa, sí, soy agradecido. Pero siento que no alcancé el éxito. Yo necesito que mis compatriotas vivan bien. Ahí es donde voy a decir, estamos bien. Bien. Y en eso de tus compatriotas y de tus colegas y tus competidores también, ¿no? Obvio. ¿Cómo es el trato del mundo del vino? Es un trato muy lindo. Es como es como un gran club de amigos. Vos no sabés cómo nos reciben cuando vamos a Mendoza, la cantidad de invitaciones que tenemos, cómo se interesan por nuestros vinos, cómo te piden de venir acá y todo lo que te halagan, lo generosos que son cuando te enseñan. Yo te puedo nombrar muchos referentes del mundo del vino que acompañaron este proceso de crecimiento de viñas del Nantifol. Andrés Rosberg, Aldo Biondolillo, Tempus Alba, gente muy generosa, gente que nosotros apenas estábamos logrando las primeras botellas y no teníamos idea de dónde embotellar. Claro. O sea, estábamos elaborando Pinot Noir y no sabíamos qué botella usar, no sabíamos que la Borgoña era la botella típica del Pinot Noir. Y un Aldo Biondolillo, horas por teléfono, enseñándonos y contándonos los beneficios del tipo de botella. Además elegiste un varietal que es difícil de producir, el Pinot Noir. Es uno de los más difíciles. Muchos dicen que el más difícil claro, en el mundo. En el mundo, sí. Entonces, y si estás compitiendo con Pinot Noir de Francia, nada más y nada menos. Y bueno, como te decía, nos encontramos con un mundo muy generoso, donde parece enorme, pero no lo es, donde te vas cruzando las mismas caras y con una alegría, no sé, che, chicos, vengan esta noche a cenar, traigan sus vinos, destapamos esto, che, cómo evolucionó esta comparación, me acuerdo que probé hace 2 años, es increíble, cómo está el viñedo, es así, es hermoso. Claro. Es hermoso, es un mundo que te atrapa, que te apasiona. Antes los viajes eran más como de compromiso, de negocio. Hoy es como ir de vacaciones. Es algo, y lo que aprendes es infinito, nunca parás de aprender. Y cuando viajás al exterior, sí. Viajás y ves vinos franceses, californianos o australianos mismos, o españoles también, o italianos. ¿Cómo los ves a nivel de los vinos argentinos? Obviamente, porque ellos tienen mucha historia. Obvio. Francia, Italia, España tienen historia. Sí, obvio. Siglos de historia. Siglos. A diferencia de nosotros. De los americanos. Lo veo con el respeto de ser nuestros hermanos mayores, nuestros padres en muchas cosas. Con una tradición de hacer bien todo, con una estética y con un cuidado y con una tradición de generaciones que te sorprende. Pero también cuando los veo a ellos me doy cuenta del potencial que tenemos acá. Recorrer zonas vitivinícolas del mundo, que son tradicionalmente muy importantes y que están muy posesionadas, y ver que se les está acabando el agua, arroyos secos, represas secas, con problemas de sanidad, con problemas muy marcados de cambio climático. Cuando uno vuelve y ves dónde estás parado, que somos, no sé, el tercer reservorio mundial de agua dulce acá en la Patagonia, que tenemos una sanidad natural producto de los vientos secos que vienen del oeste,
que no tenemos problemas de plagas, de enfermedades, de que la identidad y la calidad que obtenemos productos del terroir es única. Los vinos adquieren una forma de expresión que no la encontrás en otras latitudes del mundo, pero a su vez esa forma de expresión le vuela la cabeza a los amantes del vino. Porque por eso hay tantos extranjeros que compran viñedos en la Argentina. Olvídate, es así. O sea, ayer se fue un turista, un matrimonio que vive en Barcelona. Él es catalán, él nació en Barcelona, ella es santafesina, hace 17 años que viven allá, son médicos y acaban de comprar una propiedad acá cerquita con Costa del Río. Y dijeron, porque allá no hay más agua. Claro. Entonces, yo soy un agradecido del lugar en el que vivimos. Y te vuelvo a repetir y siempre volvemos a lo mismo. Creo que tenemos todo para que nos vaya muy bien. Y el vino no es la excepción. Nosotros estamos produciendo unos vinos con una identidad y una calidad que les vuela la cabeza a cualquier conocedor del vino en cualquier parte del mundo. Cuando hicimos las primeras vendimias y no éramos conocidos, recibíamos llamados hasta de Rusia preguntando qué era lo que estaba pasando acá, que se decía que se estaba produciendo uva y elaborando vinos. De ahí en más, imagínate, hasta nosotros nos sorprende, porque todo esto nosotros lo vivimos desde el trabajo diario. Vos nos conocés, no es la primera vez que venís. Ves a mi mamá con 79 años que empieza ahí, a las 10 de la cañón, mañana, se visita, se hace de noche. Los chicos, todo. Y bueno, y lo vivimos desde ese trabajo diario. Y a veces cuando te encontrás con una personalidad del vino que pide de venir acá y que se sorprende por nuestros vinos, ahí es donde vas cayendo en la cuenta de dónde estás parado y de lo que estás haciendo. Sergio, como siempre, un gustazo. Señor. Un gran brindis para todos los que nos están viendo y escuchando. Y por supuesto, dense una vueltita por aquí, por Trevelin. Pasen por la bodega, visiten, hay un restaurante extraordinario para almorzar, cenar y poder disfrutar este lugar. Y Trevelin no solo tiene las bodegas, Trevelin Esquel, el Parque Nacional Los Alerces, recientemente declarado... Los tulipanes. Los tulipanes al lado nuestro, la trochita, la cultura y la gastronomía galesa, mapuche tehuelche, los circuitos de trekking, uno de los pesqueros más importantes del mundo. Realmente siempre digo lo mismo. Dios cuando creó el mundo a nosotros nos guiñó el ojo y nos dio un plus. Y hay que ser agradecido de eso. Te agradecemos mucho. Salud. Salud. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Y nos despedimos del programa de hoy y decirte que lo podés seguir a través de www.radionegocios.com.ar durante la semana. Y allí vamos a estar con toda la información. Hay mucha información en la web y además de toda la información que se va generando durante toda la semana y por supuesto nosotros se la vamos contando en nuestra web, en nuestro Instagram, Radionegocios Alberto Pérez, o en nuestro Facebook, Radionegocios Alberto Pérez. Nos despedimos hasta la semana que viene. La semana que viene volvemos. ¿Saben por qué? Porque nadie puede regresar el pasado. Nosotros vamos por el futuro. Seguinos en www.radionegocios.com.ar. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.